7:48 de la mañana, estamos de retorno en Altavoz en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en las redes sociales de Tribu Televisión. Y a usted que recién se conecta, buenos días nuevamente. Y bienvenido a Altavoz. Bienvenidos a Altavoz. Lo invitamos también a compartir el programa en sus redes sociales. Aarón Salomón, ¿cuál es la pregunta de hoy? Hemos preguntado en nuestra cuenta de X, nos puede hallar como altavoz.p, si está a favor o en contra de que la presidenta Dina Boluarte se aumente el sueldo en casi 36,000 soles. Va ganando evidentemente el en contra, ¿no? La gente está en desacuerdo con este aumento de sueldo del 125%. Además de indignada por la un poco indiferencia que hay, ¿no? Obviamente es importantísimo, además no es el momento. El peor para escenario estar ha elegido para que piense su sueldo. Aumento de remuneración por parte de la mandataria. Estamos ya aquí con Evelyn Orcón, ella es subsecretaria general nacional del Partido Aprista Peruano. Muy buenos días, Evelyn. Bienvenida, buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por la invitación. ¿Qué te parece a usted la intención del gobierno de incrementar el sueldo de la presidenta Dina Boluarte en 125%, como lo hemos señalado? Es un momento caótico para el país, es un momento de crisis, de seguridad, es un momento cuando han asesinado a 13 personas también en Patas. Bueno, desatinado. Creo que esto es una muestra más de que quien lo propone está desactualizada, desintonizada con la realidad de lo que pasa en el país. Y yo recuerdo que hace muchos años, cuando fue el segundo gobierno aprista, la situación del país era diferente, un país con crisis, necesitábamos salir de la pobreza, y una de las medidas que tomó el presidente García en ese tiempo fue de reducir los sueldos. Exacto. Y justamente veníamos de un gobierno presidido por Alejandro Toledo que nos dejó un sueldo de 48,000 soles aproximadamente. Para el presidente. Para el presidente, y el presidente García, a través de medidas, de decretos de urgencia, a través del Consejo de Ministros, estableció la reducción del presidente y de todos los funcionarios a nivel nacional, dejando un sueldo de 16,000 soles en una política que él creía conveniente de ahorro para la economía del país, y que ese ahorro pudiera destinarse a otras obras. Y además estamos hablando de un servicio público, uno llega al gobierno obviamente para servir al país. Bueno, Romy, lo que pasa es que en estos últimos años hemos visto cómo la política se ha mercantilizado, y este deseo de trabajar por el país o tomar la política como un deber se ha dejado de lado. Ahora tenemos mercaderes de la política, partidos que se crean por un gusto electoral, por un momento coyuntural, y no hay pues una docencia política que viene aproximadamente de la formación de los partidos escuela, que de eso ya no se ve mucho en estos tiempos. Evelyn, yo estoy de acuerdo en que el presidente debería ganar muchísimo más que los demás funcionarios públicos, porque es la máxima autoridad. Pero este no es el momento para hablar de una mejora remunerativa. ¿Debería usted, cree, impulsarse una posibilidad de aumento a partir del 28 de julio del próximo año? El momento en el que vivimos, donde cada persona, tú y yo, los que estamos aquí, no sabemos si vamos a volver a casa, no amerita que una presidenta, la jefa de la nación, tenga estos comentarios fuera de lugar. Uno, porque todos los días vemos que hay miles y miles de peruanos que sufren en las calles. Otro grupo importante que terminan asesinados, muertos, extorsionados. Si bien es importante darle al trabajador, al funcionario, en la categoría que se encuentre, una remuneración adecuada, eso también lo tenemos que ver desde el punto de vista de la eficiencia, de que el profesional que se encuentre en el cargo esté trabajando de la forma que se le pide y se le requiere. Yo no sé realmente si quien está hoy en el sillón presidencial trabaja como una presidenta. Yo creo que trabaja a espaldas de la necesidad del país. Si bien las medidas que tomó el presidente García, y tomo esto como ejemplo, fue en un momento de crisis para el país, pero hoy vemos que esas medidas deberían ser ahora también plasmadas. ¿Por qué? Porque nosotros se redujo el gasto de asesorías, de viajes excesivos, lo que hoy es una cantidad exorbitante, porque por todos lados vemos que hay favores políticos, que se pagan consultorías, asesorías, viajes al exterior, y ese derroche de dinero lamentablemente la ciudadanía lo siente y lo toma como un insulto. Y también recordemos que la presidenta está de salir ya a la brevedad de este cargo presidencial, y quizá lo que quiera sería asegurar su sueldo vitalicio. Bueno, primero tendría que estar preocupada por asegurar responder a la justicia. Se le vienen muchos procesos y creo que nadie en este país debe eximirse de responsabilidades. Hoy vemos cómo 13 familias lloran la pérdida de sus seres queridos, y es increíble pensar que alguien esté priorizando aumentos de sueldo que pueden estar en discusión si es viable o no.
porque la situación económica del país es otra, como resultado de las gestiones pasadas. Esto no es un logro de la señora Dina Boluarte, que sale muy contenta a los medios extranjeros a decir que el Perú está en desarrollo y que somos el mejor país gracias a su gestión. Que no se equivoque, el país estaba en crisis y esto es resultado de gestiones pasadas que hoy le entregan a Dina Boluarte un país ya en crecimiento, pero que lamentablemente con la carencia de su trabajo hace que el terrorismo pronto termine por establecerse en todos los rincones del país, y eso también conspira contra la inversión tanto privada o nacional. Partidos políticos como el de López Aliaga, por ejemplo, el alcalde de Lima, Renovación Popular, y el Partido Moderado emitieron comunicados, pronunciamientos luego de esta matanza en Patás, y también lo ha hecho el Partido Aprista demandando la renuncia del gabinete ministerial luego de esta masacre de 13 personas en Patás, en la región La Libertad. ¿Cuál es el tenor de este comunicado? ¿Por qué lo hicieron un poquito tardíamente luego de un comunicado inicial del Partido Aprista con sede en La Libertad? Bueno, nosotros primero analizamos los hechos. Cuando, si hacemos un recuento, el ministro Gustavo de Ancén minimizó este hecho, ¿no? Catalogándolo incluso de falso. Qué irónico, ¿no? Exacto. Supuestamente quien debería tener toda la información del servicio de inteligencia y dotarnos de esa información previamente, no en el momento en la que se nos anuncia el secuestro, sino por el contrario deberían habernos dicho, ¿saben qué? Peruanos, se les quiere comunicar que acabamos de frenar una situación de emergencia donde había mineros secuestrados y hemos capturado a los delincuentes. No, aquí pasa lo contrario. No hay un trabajo de inteligencia, no hay un estudio previo de las situaciones alarmantes que pasan en el país. Nos enteramos cuando ya asesinaron, cuando ya torturaron a los peruanos, y lamentablemente aquí el gobierno trabaja de espaldas al Perú. Por ese sentido nosotros analizamos los hechos y ahora vemos que lamentablemente hay un cinismo por parte del gobierno en decir hasta el final, nosotros cumplimos con nuestro deber hasta el último momento. Señores, cumplir el deber es mantener la seguridad y el bienestar de cada ciudadano en este país. No se logra hasta este momento. Se pide justicia, se pide tranquilidad, se pide condiciones de vida para cada peruano que trabaja, pero lamentablemente de eso no se oye, padre. El comunicado, permítame. Hoy vemos con mucha tristeza y nos sumamos también al dolor de estas familias, que seguro algunos sacarán pronunciamientos para la tribuna, pero en su momento no han tenido una voz de queja hacia la presidenta. Inclusive le han pasado la mano, han tratado de brindarle flores, pero no hay una posición tajante. Nosotros somos firmes en decir que este gobierno es mediocre, no da para más, pero lamentablemente también hay voces en las que se pide la renuncia de Dina Boluarte. Pero ¿quién subiría? Que está ligado a la Pero minería ¿quién subiría? ilegal, ¿no? ¿Quién subiría? El presidente del Congreso. Es decir, Acuña gobernando. Dios mío, ¿en qué situación nos ha puesto el país? Peor, ¿no? Peor, claro puede que ser sí. peor que Claro el que remedio sí. puede ser peor que enfermedad. Hoy Acuña sale a decir, a cuestionar y pedir que todo el peso de la ley caiga para estos asesinos. ¿Y dónde estuvo para reclamar antes a su aliada del gobierno? Claro, como tiene un cogobierno con la presidenta Dina Boluarte y tiene a sus funcionarios colocados en los estados, en los lugares más importantes del estado, pues hay un silencio cómplice de la que también él es culpable. Como el ministro de Ustedes Salud, ¿no? en el comunicado demandan la renuncia del gabinete ministerial, de todo el gabinete ministerial. La responsabilidad política le corresponde al premier Gustavo Adriancén y a los ministros Walter Astudillo, de Defensa, Julio Díaz Zulueta, del Interior, y Jorge Montero Cornejo, de Energía y Minas. Es un momento importantísimo porque se tiene que refrescar el gabinete. Este gabinete no da para más, obviamente tiene que irse. El premier Gustavo Adriancén, lo han señalado las encuestas en diferentes medios de comunicación. Aquí también en Altavoz hemos hecho una encuesta y mayoritariamente están pidiendo la salida ya de Adriancén porque ya cumplió su cometido. En todo caso, no hizo nada por el país y debe salir ya. Exacto. Hay una responsabilidad colectiva, eso es evidente. Todo el gabinete tiene responsabilidad por estas muertes y lamentablemente tampoco tenemos la garantía de que un nuevo gabinete reúna profesionales idóneos. La señora Dina Boluarte toma las carteras de los ministerios para pagar favores políticos, para buscar una armonía en el Congreso de la República y tener a una voz silenciada. ¿Cómo? Con la repartija de ministerios del Estado. Y eso es condenable. Es momento que la señora Dina Boluarte
tenga por lo menos un momento de reflexión y convoque a profesionales capacitados, sea del color político que sean. Han habido muchos en todos estos gobiernos y es rescatables, pero es hora de sumar esfuerzos en conjunto por el Perú, porque este problema del terrorismo urbano no es un problema solo de un partido político, de un grupo de personas, de un grupo de funcionarios, es un problema colectivo. Hay que devolverle herramientas a la ciudadanía. Recordemos que en los tiempos del terrorismo era la población organizada quien también enfrentó al terrorismo de ese momento. Claro. Entonces el gobierno tiene que entender que esto es un trabajo colectivo. Altavoz te mantiene informado. Miguel Rodríguez Díaz viajó a Colombia. Estamos hablando de el sindicado por el asesinato en Patás. El alias Cuchillo abandonó el país. Está ya en Colombia según el registro migratorio. Alias Cuchillo fue señalado por la presidenta en su discurso de que él está detrás de este asesinato de los 13 trabajadores y ya se fugó. Y en su momento fue detenido por la policía, pero la fiscalía lo liberó también, ¿no? Como miles de casos de los que las familias víctimas de familiares asesinados reclaman, denuncian al extorsionador, al delincuente, a quien hizo daño a sus familias y hasta ahora no ven justicia. Exacto. Esto es una coladera. Todos los delincuentes se escapan y lamentablemente esto se da desde el alto nivel hasta el bajo nivel. Si los ciudadanos ven que la corrupción enquistada en el primer nivel sigue contundentemente y que no se castiga a los delincuentes de cuello blanco, ¿qué esperar? El pobre, ¿qué puede esperar? ¿Justicia? Exacto. Definitivamente. Vamos a hablar sobre estos temas luego de la pausa. Estamos con Evelyn Orcón, subsecretaria general del Partido Aprista Peruano. Ya regresamos.